Vamos entonces a proceder con el tutorial para realizar el GIF animado, como ya les había dicho. Por ahora vamos a trabajar con un archivo que ya está diseñado, que ya está ilustrado. En este caso voy a utilizar un archivo de vectores. Me dirijo a FreePic, ¿sí? Y busco un archivo. En este caso lo que quiero es este sol para poderlo animar. Descargo el archivo en FreePic, ¿sí? Y no olvidar atribuir la imagen. De todas maneras, hay que reconocer ese trabajo y para que además nos dejen seguir bajando más imágenes. Listo, en la carpeta en la que yo tengo ya mis archivos, he creado una carpeta solo con ese propósito. Voy a abrir la carpeta del proyecto, ¿sí? Y ahí aparece ya el archivo comprimido, ¿sí? Al descomprimirlo encontraremos un archivo en Illustrator, una EPS que es un archivo encapsulado, genérico, que puedo abrirlo tanto en Photoshop como en Illustrator, y una imagen JPEG de esa ilustración. ¿Por qué en Illustrator? Damos doble clic sobre el icono de Illustrator para que nos abra el programa. Pues sencillamente porque en Illustrator normalmente viene primero en vectores y como les había comentado antes, los vectores me pueden solucionar muchos temas de calidad de la imagen. Yo puedo escalar bastante los vectores y no pierden calidad, si fuera ese el caso. Y además, normalmente el ilustrador o el diseñador que trabaja en Illustrator lo hace en capas. Esto va a facilitar de un modo u otro el poder desbaratar el archivo, desagruparlo y poderlo agrupar en pequeñas unidades que uno pueda animar, que uno pueda mover de acuerdo a lo que uno quiera hacer ahí con la animación que después se va a convertir en ese GIF. Entonces esperemos a que abra el programa, que empiece a cargar la interfaz. Nos cuenta que todavía apenas está cargando. Y entonces ya vemos aquí el archivo, ¿sí? Examinaremos, como lo dije, qué parte del archivo está agrupado, cuál no. Realmente necesitamos, verifico que sea vectores, necesitamos solo el sol. Entonces vamos a crear unas capas provisionalmente para pasar otros elementos a otras capas y quedarnos solo con el sol, que es con el que realmente necesitamos trabajar. Entonces creemos una capa nueva, apagamos la de fondo y ahí vamos a pasar el sol. Recuerden que para poder transportar objetos de una capa a otra en Illustrator, solo necesito seleccionarlo y arrastrar la etiqueta, que es ese cuadradito de color, y ya el objeto queda en esa capa. Lo vamos a renombrar como sol para distinguirlo y ya pues realmente empiezo a evaluar qué es lo que necesito animar. Si se dan cuenta, tiene unos rayos amarillitos y unos naranjas, ¿sí? Hay una circunferencia. Lo que voy a hacer es mover sobre su eje esos rayos amarillos y esos rayos naranjas. Parece que estuviera soltando las radiaciones de luz o de calor, el sol, y de alguna manera hacer esa pequeña animación de solo movimiento sobre su eje de esos rayos. Entonces, eso seguramente van a estar en posiciones. Recuerden que de aquí vamos a ir a Photoshop, donde necesito trabajar en capas. Bien, voy a desagrupar el objeto, ¿sí? Para poder precisamente partirlo en grupos. Si se dan cuenta, después de que desagrupo, me queda solo el grupo de los rayos amarillos. Verifico aquí llevándolo hacia un costado. Solo hice eso como para verificar eso. Creo una capa y la voy a llamar rayos amarillos o luz amarilla, bueno, como quieran. Yo realmente le coloco rayos amarillos y arrastro, ya saben, con la etiquetica en la capa de sol, ¿sí? Previamente habiéndolo seleccionado, y arrastro los rayos y pues obviamente van a quedar así como tapando. Apago esa capa para que no me interfiera. Ahora selecciono los naranjas, creo la capa de rayos naranjas, renombro y arrastro desde la etiqueta de la capa de sol
habiendo seleccionado los rayos naranjas, también aquí estoy verificando que sí estén ahí, arrastro los naranjas, que quedan por encima porque obviamente estas capas están por encima. Bien, ya verifico que esos quedaron ya bien, que cada uno quedó en su capa, porque es importante trabajarlo en capas aquí en Illustrator para poderlo trabajar también o para poder llevar el objeto casi listo a Photoshop. Listo, vamos a crear una capa nueva para pasar la circunferencia que rodea el Sol, ¿sí? Entonces, donde están estos dos últimos elementos, voy a dejar la cara y voy a pasar solo la circunferencia o el arito ese amarillo y lo arrastro ahí. Bien, entonces creo que ya tengo desarticulados o desmembrados las partes que necesito para poder hacer el trabajo de animación. Listo, verifico prendiendo capas que todo esté en su puesto, dándole órdenes, ¿sí? Colocando unas capas por encima de otras, en este caso el sol debe ir por encima para que todo quede. Estos otros elementos que venían con el archivo no los necesito, los elimino, inclusive al fondo lo elimino también y listo, estoy para empezar a trabajar. Bien, como lo que voy a hacer es animación cuadro a cuadro, y la animación cuadro a cuadro, ustedes ya empiezan a entender, es que en cada cuadro hay una posición de un objeto de algo, pues necesito crear más capas de esos rayos, ¿no? Bueno, entonces procederé a duplicar estas capas. ¿Por qué? Porque necesito por ahora que los objetos, tanto los rayos amarillos como los rojos, queden en el mismo sitio. ¿Sí? Lo que voy a hacer, como lo dije, es una rotación sobre su eje. Primero voy a duplicar la capa del amarillo, me voy a la parte superior de capa, donde está la opción duplicar capa. Hay que hacerlo una a una, ¿sí? Lo vamos a hacer en 4 pasos. Entonces, ya después de que tengo las 4 capas duplicadas, voy a renombrarlas para no confundirme, ¿no? Recuerden que se llama rayos amarillos. Entonces voy a dar doble clic sobre el nombre y le voy a colocar rayos amarillos 1. ¿Sí? A la segunda le voy a decir rayos amarillos 2. A la tercera rayos amarillos 3. Y a la cuarta rayos amarillos 4. Como les digo, hasta ahora solo 4 capas para que no sea... Se podría hacer muchas más capas, que haría obviamente el movimiento más fluido, pero como la idea en los GIF es que sea con poquitos cuadros, normalmente el objeto GIF no tiene animaciones muy extensas. Hago lo mismo con los rayos naranjas y aquí estoy ya renombrando el rayo naranja 1, el 2, el 3, etcétera, el 4. Entonces, después de haberlo renombrado, digamos que ya estoy listo. Primero para moverlos, porque todos están en la misma posición. Si verifico eso, si apagara y prendiera cada uno, estarían exactamente en la misma posición. Bien, entonces apagaremos por ahora los naranjas, porque primero lo voy a hacer con los rayos amarillos. Entonces, el primer rayo amarillo lo voy a dejar en la posición. El segundo, que es el que me interesa mover, ¿sí? Lo selecciono. Cuando ustedes lo seleccionan, tiene varias opciones para cambiar, pero hay uno que es que si se colocan en una de las 4 esquinas sale una flechita curva. Esa flechita curva me va a permitir girar. Entonces, con Shift me hace giros de 45 grados, o sea, exactos. Entonces giro y vea, ya prendo el de abajo y se ve como si hubiesen otros rayos, ¿no? Pero sencillamente solo lo estoy girando. Bien. Ahora, el rayo 3 ya no lo voy a girar una vez, sino 2 veces. ¿Para qué? Para que siga dando la vuelta, ¿sí? Hacia la izquierda, en sentido de las manecillas del reloj. Y el último, vuelvo y lo selecciono. Recuerden que está en su posición original y lo tengo que girar 3 veces. Entonces, 1, 2 y 3. Listo. Muy bien. Entonces ya quedaron los rayos amarillos. Ahora procederé a hacer exactamente lo mismo con los rayos naranjas. Si yo los prendiese, pues se vería esto, ¿no? Un sol con bastantes rayos. Pero no, realmente son los mismos rayos que están en diferentes posiciones
porque lo que yo quiero generar es como cierta clase de movimiento de los rayos alrededor del Sol. Listo, entonces el mismo procedimiento, los rayos naranjas, que tienen que tener el mismo movimiento y si no van a quedar unos encima de otros, el primero lo dejo tal cual, ¿sí? El segundo es el que me interesa, obviamente prendo y apago capas, selecciono, ¿sí? ¿Con cuál selecciono? Con la flecha negra y voy rotando, como lo dije, uno a uno los otros elementos. Igual, ¿no? Tener siempre presente en qué posición debe quedar cada uno. Como lo dije hace un rato, para que no va a quedar montado sobre los rayos amarillos, tener mucho cuidado, ¿no? El primero no se mueve, el segundo se mueve un paso hacia la izquierda, el tercero se mueve dos pasos hacia la izquierda y el cuarto, pues realmente dos pasos a la izquierda y uno a la derecha, ¿no? Porque da todo el giro. Verifico si ya está, debe salir con varias puntas, si ya está listo los giros del sol y entonces estaremos preparados para irnos a Photoshop. ¿Sí? Todavía no he hecho nada en Illustrator, voy abriendo Photoshop. Ya les voy a explicar por qué, o sea, en dónde realmente está el secreto de la animación como tal. Esperamos que abra el programa. Y cuando nuestra interfaz de Photoshop ya ha abierto, vamos a pedir archivo nuevo. Porque recuerde que tenemos que generar un formato también en Photoshop para poder arrastrar o para poder hacer lo que necesitamos hacer desde Illustrator hasta Photoshop, que prácticamente es copiar y pegar, pero debe haber un formato nuevo. Entonces, documento nuevo, ¿sí? Esperemos que cargue la ventana de la configuración de documentos y recuerde que nos vamos a película y video. Puede que el sol sea como un elemento casi cuadrado, pero por ahora quiero arrancar en HDBTV 720, que siempre he utilizado. Le voy a poner de título sol, ¿sí? O sol GIF. Verifico que esté 72 píxeles por pulgada, que la orientación esté vertical, porque va a ser más fácil pues cortarlo, reducir el formato. Lo demás igual en píxeles y le doy OK y esperamos a que abra nuestro nuevo formato. Listo, aquí está el formato, si se dan cuenta no hay capas. Me voy a ir a Illustrator, allá donde tengo las capas, aquí no existe ninguna y voy a Illustrator a seleccionar las capas que necesito inicialmente. Recuerden que debo tener prendida la del sol, la de la circunferencia o el arito este, rayos amarillos 1 y rayos rojos 1. Por eso los nombré y fuera de eso los numeré para poder saber exacto cuáles necesito que estén prendidos en las capas. Los selecciono todos, los copio y, ojo, parado sobre la imagen hago selección, un barridito, los copio y me dirijo a Photoshop. Solo control C, recuerden. Bien, ahora sobre el archivo de Photoshop le digo control V que es pegar y él me da varias opciones. Primero, que si lo quiero pegar como capas, como objeto inteligente, como píxeles, como trazado o como capa de formas. Yo voy a seleccionar objeto inteligente, que es como lo necesito en este momento. Aquí dice que si quiero agregar esto a una biblioteca, las bibliotecas están en las nubes de Adobe, pero pues no, la verdad no me interesa, entonces apago esa opción, le doy OK y él me lo copia más o menos en el centro que teníamos. Listo, voy a acercarme para revisarlo. Aparentemente ahí se ve como feito, pero si yo me acerco se darán cuenta la calidad es buena, porque como vengo de vectores, pues obviamente la gráfica va a ser igual. Ahora me dirijo otra vez a Illustrator, ¿sí? Ahora apago rayos 1, prendo rayos 2 amarillos, lo mismo con los rojos, 1, apago 1, prendo 2, selecciono, otra vez control C, ¿sí? Y me dirijo otra vez a Photoshop y apago esta capa y le digo control V, otra vez como objeto inteligente, y él automáticamente me crea otra capa con el otro dibujo que ya ha tenido un leve movimiento de los rayos. Ahorita no lo veo, pero ahora cuando genere la animación se van a dar cuenta que sí.
De nuevo me dirijo a Illustrator, prendo rayos amarillos 3 y rayos rojos 3, perdón. Apago los otros, siempre apagar los que ya había utilizado, copiar, ¿sí? Dirigirme a Photoshop, apagar el otro objeto inteligente, darle OK y me crea el tercer objeto inteligente. De nuevo a Illustrator, ¿sí? Ya los últimos, rayos amarillos 4 y rayos rojos 4, son los únicos que prendo y apago, ¿sí? Selecciono, copio y me dirijo a Photoshop otra vez. Vamos a hacer selección y copiar. Control C, no se les olvide. Photoshop, apago esa última y le digo Control V para que me guarde el último objeto inteligente. Listo, ahí están los 4 aquí. Ya recuerden lo que vimos en clase respecto al tema de poder crear cuadros, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es renombrarlos. Voy a renombrarlo como Sol 1, Sol 2, ¿sí? Sol 3 y Sol 4. Solo necesito estos 4. Podría hacerlo con 2 o 3 más si quiero que sea un poquito más fluido el tema de animación, pero vuelvo e insisto que el tema aquí es un GIF que no debe tener muchos. Si los prendo todos se darán cuenta que están como desajustados, ¿no? No están tan alineados como están en Illustrator. Entonces yo los selecciono y en la parte de arriba del menú de Photoshop están las herramientas de alinear. Le digo alinear al centro, en vertical y en horizontal para que queden ya bien ajustaditos todos los archivos. Si hay una leve desfaz, pero esa es parte de la animación, pero ya por lo menos están todos centraditos, todos los soles están centrados. Ya en la línea de tiempo, ya recuerden, le voy a decir que haga animación por cuadros, hago clic para que me cree el primer cuadro y después voy a las opciones de la línea de tiempo, le digo crear cuadros a partir de capas. Noten que hay un cuadro blanco porque yo había dejado un cuadro blanco, si lo notan allá en las capas, entonces lo elimino sencillamente. Entonces este cuadro era el que, ahí lo más sano es botarlo para la próxima. Si le doy play, se darán cuenta que está un poco rápido. Ya recuerde que también puedo modificar eso en temas de tiempo. Selecciono el primero y el último con Shift y le voy a decir 0,5, ¿sí? Le doy play, ¿sí? Se ve un poquito como entrecortado. Entonces voy a buscar un intermedio entre el 0,0 y el 0,5. Vuelvo y lo selecciono, ¿sí? Y le voy a decir otro, porque es una medida que no aparece ahí. Le voy a dejar 0,35, ¿sí? Que es como un intermedio. Le doy play y digamos que este me gusta más como queda así el movimiento. Ahora, si quiero que el movimiento sea más fluido, ya saben, necesito más cuadros, necesito más dibujos. Lo digo esto en el caso de pronto de un ciclo de caminado de un personaje o una cosa así. Bien, como les había dicho, hay mucho espacio vacío ahí, mucho canvas que llaman. Entonces, con la herramienta de corte de Photoshop, voy a cortar como para dejarlo apenas lo suficiente. A pesar de que va a ir el GIF en fondo transparente, pues yo no le voy a dejar mucho espacio, ¿no? Entonces, listo, está listo mi... No, no se preocupen de que si de pronto aparece blanco, porque es por esa capa blanca que había ahí que inclusive debería haberla eliminado. Listo, entonces tengo mi GIF ya al tamaño que yo lo quiero. Eh, Le voy a exportar, recuerden, uno debe ver exportar y le voy a decir guardar para web. ¿Sí? Ahí ya saben, como GIF, todas las configuraciones, probarlo, sí, ahí está tal cual, tengo esa capa blanca apagada, entonces no va a tener problemas, ni va a estar tampoco en la animación. Verifico algunas cosas más, le doy guardar y le busco un sitio en donde lo vaya a guardar. En este caso en la carpeta del proyectico de animación que se llama paisaje, creo que es, o mar, no recuerdo. Por ahora este solo es un elemento de ese paisaje. Y lo voy a llamar como sol gif. Pues está solgif.gif, entonces dejémoslo solo sol. ¿Mm? Y le doy guardar.
Bueno, solo animado también le puedo dejar, como para distinguirlo de tanto archivo sol que hay por ahí. Pues está en la animación. Voy a dirigir a la carpeta donde dejé el GIF. Aquí está. Le doy doble clic y pues él ya me abre inclusive en algunos de los reproductores de imágenes y de video de los computadores se puede ver ya el GIF moviendo, sin necesidad ni siquiera de arrastrarlo a un navegador, ¿no? Recuerden que si yo arrastro el archivo GIF animado al navegador, pues inmediatamente me funciona. Bien, está transparente, lo que quiere decir que lo va a poder colocar sobre otra composición. Recuerden, por favor, para la próxima clase que deben llevar cada uno esto, un GIF animado, ¿sí? De lo que le toca en su escena, de lo que le correspondió a usted. Voy a calificar, ¿sí? Todo el proceso, entonces necesito verlo. Si lo traen desde Illustrator porque es un dibujo con mapas de vectores. Si lo traen de fotografía, pues seguramente todo el proceso estará sobre Photoshop, ¿no? Y cada uno con su GIF cuando ya lo tengan, pues vamos a hacer la composición de GIF sobre GIF, ¿sí? Ojalá como objetos inteligentes uno dentro del otro para poder colocar una escena donde haya muchas cosas que están o que tienen movimiento. Bien, nos vemos en clase entonces muchachos y espero haya sido claro todo el proceso para poder hacer un GIF animado partiendo de un dibujo vectorial.